ética y cultura de paz. Hoy nos corresponde tocar el tema cultura de paz. Para ello, vamos a referirnos al capítulo 1, Evolución histórica de la paz. Antes de introducirnos al mismo, quiero decirles de que por favor el examen del prefacultativo, las preguntas se realizarán conforme al texto que está como tema principal en la asignatura que corresponde a la que yo estoy encargada en este momento. Asimismo, se les ha otorgado un texto oficial, preguntas que se basarán en la misma. Aclarando la misma, vamos a empezar con la introducción de lo que se trata cultura de paz. Es indispensable estudiar la evolución del fenómeno paz en las principales culturas humanas. El objetivo de comprender sus principales características, sus diferencias, conocer los distintos tipos de paz que han existido a lo largo de la historia nos ayuda a construir un concepto de paz basado en el diálogo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el consenso, la justicia, la cooperación, la democracia, la igualdad, elementos que necesariamente debemos implementar en nuestra vida diaria. Los principales obstáculos que encontramos cuando hablamos de la paz es el escaso conocimiento de este fenómeno. La paz es uno de los conceptos más conocidos. Sin embargo, pareciera que todos sabemos, aunque en forma vaga, lo que es la paz. Sin embargo, cuando pretendemos describirla o enseñarla, nos percatamos de que el concepto más generalizado tiene muchas limitaciones que impiden una verdadera asimilación y enseñanza de esta, por lo que resulta indispensable precisar qué es la paz. En este capítulo se estudiará más a fondo el fenómeno de la paz, con la finalidad de identificar aquellos valores, actitudes y aptitudes que la caracterizan, introducir estos a nuestras actividades diarias y contribuir al fortalecimiento de la cultura de la paz en nuestro país. También se expone las distintas perspectivas de la paz que existen hoy en día, así como los principales movimientos y personajes que han contribuido a la construcción, difusión, estudio y mantenimiento de la paz. ¿Qué es la paz? No existe un concepto universal y preciso de lo que es y significa la paz. En el seno del ámbito científico, como también en la evolución histórica. Vamos a ver que en el transcurso de la historia existen diferentes conceptos de paz. Así encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, que dice: paz es situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Asimismo, también se refiere relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La paz se encuentra íntimamente relacionada con el concepto o fenómeno guerra, lo cual dificulta su conocimiento y estudio, debido a que la paz se visualiza como algo accesorio y débil que depende, como si fuera una demora, de otro fenómeno, que es la guerra, que es considerado el elemento principal y con mucha fuerza
Esto sucede porque los conflictos, como las guerras, acaparan más nuestra atención. La paz, como los conflictos, han estado presentes desde la aparición del ser humano. Sin embargo, a diferencia de los conflictos, la paz no ha figurado en la historia de la misma manera. Por ejemplo, en las escuelas se enseñan las batallas heroicas de los ejércitos nacionales, como las luchas de la independencia, las revoluciones y otros grandes conflictos bélicos que configuran la historia de las naciones. Pareciera que lo más importante en la historia tuviera que ver de manera directa con los conflictos, dejando de lado eventos significativos y personajes relacionados con la paz, lo que refuerza la cultura de la violencia en la que hemos estado sumergidos desde hace mucho tiempo todos los seres humanos. Jonan Galtung es enfático al mencionar que la paz no debiera ser estudiada en contraposición a la guerra, sino más bien a la violencia, de manera que cualquier definición de lo que entendemos por paz signifique o implique una ausencia o disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa, estructural o cultural. Galtung se refiere que la violencia sería la suma de estas tres, es decir, la paz sería la suma de la paz directa, de la paz estructural y de la paz cultural. Desde tiempos inmemoriales, el concepto de la paz siempre ha estado influenciado y formado por el contexto, la cultura y la política dominante de la que surge. Es por esto que en nuestro análisis de la paz debemos incluir las perspectivas occidentales como también las orientales. Para comprender mejor la evolución y el origen del término paz, desde la perspectiva occidental, es necesario estudiar la influencia greco-romana que tuvo este concepto a todo el largo tiempo. En la antigua Grecia, el término utilizado para referirse a la paz era eirene. Incluso se le consideraba como sinónimo de homonoia, que se puede traducir como armonía. Ambos conceptos eran utilizados para representar la tranquilidad y la armonía que se vivía en las ciudades-estado o prevalecía en las relaciones griegas internas cuando no estaban en guerra. En la antigüedad, los griegos utilizaban el término eirene para describir la unidad interior y social, y como sinónimo de armonía mental, interior y espiritual que desemboca en sentimientos tranquilos y apacibles. Ello nace de una de las cualidades griegas, que es la búsqueda de la perfección y de la unidad, lo cual a su vez puede explicar de manera parcial por qué la paz tiene que ver con ideas deseados, pero poco palpables. Para los griegos, la paz o eirene es el estado de armonía y unidad que se vive hacia el interior del grupo. Ausencia de guerra, contrario a la violencia y al conflicto. En el siglo V a.C., se consolida como término oficial para los tratados de paz entre las ciudades-estado. El sentido que los antiguos griegos le dieron a la paz estableció los cimientos sobre los cuales se erigía la noción de paz. En la actualidad persiste en Occidente, es decir, la paz era ese preciso momento en el que cesaban las hostilidades entre los ejércitos combatientes de las ciudades-estado griegas. Debemos recordar que el país helénico estaba conformado por distintas ciudades-estado.
Entre las más destacadas nombraremos Esparta, Troya, Atenas y Creta, que mantenían entre sí características más o menos homogéneas. Sin embargo, no conformaban un país como tal. En la historia también encontramos periodos de paz griega. Así se nombra como ejemplos que durante la guerra olímpicos, que desde el año 776 a.C. se celebraban entre las distintas ciudades-estados los conflictos bélicos, entre algunas que estaban suspendidos hasta concluir con los juegos en honor de la diosa Zeus. La guerra y la paz fueron estudiadas por grandes filósofos griegos como Platón en sus libros La República y las Leyes y Aristóteles en la Política, quienes concluyeron que la guerra es una situación natural e incluso puede ser vista como un medio para lograr la paz. Es a partir de entonces que los términos de guerra y paz se entremezclaron entre sí, dando comienzo al concepto etéreo de la paz. Los romanos, al conquistar a los griegos, también absorbieron su cultura y la adecuaron. El término usado en el Imperio Romano para referirse a la paz fue pax, y su significado es muy similar al término de eirene usado por los griegos. El término romano para referirse a la paz proviene del latín pax, que hacía referencia a los hombres que les daba a las convenciones o acuerdos entre dos o más personas o pueblos. Se le consideraba una relación legal y recíproca entre ambas entidades o personas. Por ende, el pax está íntimamente ligado a la idea de mantener y respetar lo legal, que marca y define las relaciones e internaciones humanas, conocida como la paz de la ley y el orden. Los antiguos romanos eran reconocidos por su ejército, con el que lograron conquistar un vasto territorio, que comprendía casi toda Europa, parte de África y Asia. Era tan grande su imperio que incluso el mar Mediterráneo era conocido por los romanos como el Mare Nostrum, nuestro mar. Pero, ¿qué problemas les acarreó a los romanos tener esta gran extensión territorial? Fueron la constante aparición de conflictos internos, ya sea por la conjunción de culturas o simplemente por el caos propiciado por la falta de normas claras y precisas. Justo este tipo de problemas generó otra particularidad característica del pueblo romano: el derecho. Ante esta situación, los juristas romanos sintieron la necesidad de redactar ordenamientos o normas claras que mantuvieran la tranquilidad y el orden, por lo que crearon un aparato legal de igual envergadura que su vasto territorio. Fue tal su legado que hoy día el derecho romano es la base de la mayoría de los ordenamientos jurídicos mundiales de la actualidad. En este sentido, que la Pax conseguía mantener el orden bajo la aplicación de la ley. Sin embargo, la Pax Romana, como sistema de ley, solo beneficiaba a unos sobre otros. Es decir, protegía o salvaguardaba de manera exclusiva a las personas que defendían, mantenían y aplicaban este sistema de ley.
Así se nombra como ejemplo la Pax Romana. Era una paz en el sentido de ausencia de violencia según la ley, pero no en el sentido de justicia, prosperidad, reciprocidad, igualdad para todos. Al concebir la paz de esta forma, desde aquellos tiempos ha perdurado en Occidente la misma que refleja con claridad un sentido de paz en su aspecto puramente negativo, es decir, la simple y llana ausencia de violencia. Como resultado de lo anterior, encontramos que el significado más generalizado de paz es la separación de la guerra o la violencia. La cultura griega es considerada la cuna de la civilización occidental, mientras que la cultura romana es reconocida como una civilización conquistadora que, al momento de absorber la cultura helénica, se convirtió en una importante difusora de esta cultura. En cambio, la perspectiva oriental de la paz tiene muchas connotaciones positivas que la enriquece y que han permitido que sus valores se hayan consolidado en sus diversas culturas y religiones, como el budismo, el taoísmo e hinduismo. Las regiones y culturas orientales, la concepción de la paz es diferente en razón de su contexto cultural y político, la cual, a diferencia de la noción occidental de la paz, que era vista principalmente como la ausencia de la guerra, en las regiones y culturas orientales la paz se concibe como la tranquilidad, el equilibrio interno de las personas y de estas con su entorno. Ejemplo, los hindús buscaban la tranquilidad y un orden perfecto de la mente, lo que lograban gracias a la santí, término que hace referencia a la paz. El jainismo, la ahimsa o paz, consistía en no hacer daño a cualquier ser viviente, incluso los animales. Años más tarde, Mohandas Gandhi retomó esta idea y le dio una significación diferente. Para él, la ahimsa era considerada como la no violencia, es decir, como un respeto total a toda persona, pero no solo como deber personal, sino como una obligación sociopolítica. Por tanto, tiene una relación con la forma de lograr el cambio social. La manera de visualizar a la paz en Oriente permitió que tanto sus religiones como sus filosofías enfatizaran el consenso social y moral, así como la búsqueda del equilibrio y la armonía que deben reinar en todas las relaciones humanas. Las culturas orientales, que Raymond Panikkar llama femenina, se caracteriza por ser centríptica, que mueve hacia el interior y cultiva la preferencia de realizar una introspección y conocimiento de los mismos. En sentido opuesto a la tendencia centrífuga del plus ultra de las culturas del Occidente, caracterizadas por su propensión a la imposición. De esta forma, vemos que en algunas religiones orientales podemos encontrar algunas diferencias en la acepción de la paz que poseen las culturas occidentales, mismas que nos muestran una paz mucho más rica y amplia, abarcando conceptos como armonía,
justicia social, bienestar y tranquilidad interior, por lo que se esboza poco a poco el bosquejo de una concepción positiva de la paz. También al hablar de una paz negativa, de inmediato nos surge una interrogante. ¿Puede ser la paz algo negativo? Sin duda. La paz es una situación muy deseable y agradable, en la que asociamos sentimientos de armonía, tranquilidad, concordia y de amistad. Sin embargo, las investigaciones relacionadas con el concepto de la paz han concluido que, para el mejor desarrollo, construcción, implementación y mantenimiento de la misma, es necesario estudiarla desde una perspectiva positiva. Como paz negativa en la sociedad no es otra cosa que la herencia de los términos romanos y griegos, como hemos de recordar, se refieren únicamente al estado de tranquilidad en los grupos y a la ausencia de conflictos bélicos. La percepción popular de la paz es un ideal, una ilusión humana muy deseada y buscada, que muchos la asocian con sentimientos de felicidad, tranquilidad y serenidad, pero que también es utilizada, manipulada y tergiversada por personas con la finalidad de alcanzar sus propios fines y cometer actos en los que creen estando justificando el uso de la violencia. El concepto de paz negativo es el que prolifera en la mayoría de las sociedades occidentales, como en el nuestro, por lo que están en este momento, cuando se habla de paz, el concepto se muestra muy frágil, pobre, inconsciente y maleable. Por tanto, al estudiar y querer definir la paz con nuestras propias palabras, nos encontramos ante la imposibilidad de describirla. Sin embargo, lo más curioso es que al hablar de la paz es como si todos supiéramos en el inconsciente a lo que se refiere. Pero al momento de querer conceptualizarla y describirla, nos encontramos casi de manera exclusiva en el estado de ausencia de guerras y su tradicional representación icónica con una paloma blanca. Se puede establecer que la paz es concebida como un elemento muy limitado, que mantiene su definición en función exclusivamente del fenómeno guerra, por lo que, a falta de esta, la paz pierde todos sus argumentos, lo que la convierte en un término impalpable, sin dinamismo y que proyecta una imagen de pasividad. Para poder revertir esta limitada concepción de la paz, resulta necesario estudiarla desde una visión interdisciplinaria y multidisciplinaria, a fin de dejarla de ver como un elemento vacío, frágil, vago y fácil de manipular. Que no solo estudie la ausencia de las guerras, sino que se fomente investigaciones que aporten resultados e iniciativas necesarias para la superación, reducción y evitación de todo tipo de violencia y que incentiven las capacidades y habilidades para transformar los conflictos en oportunidades creativas de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio, que clarifiquen el camino en el proceso de la implementación de una cultura de paz con el propósito de que nuestras acciones vayan encaminadas hacia ese fin. También encontramos que con el tiempo
La idea de paz fue tomando cada vez una perspectiva diferente, hasta considerarle como la situación en la que las necesidades humanas básicas deberán estar cubiertas y en la que exista justicia social y un correcto desarrollo. ¿Qué dice la paz positiva? Dentro de esta perspectiva, se circunscriben los esfuerzos de y de muchas investigaciones para dotar a la paz de elementos que refuercen su significación. Es decir, lo que permite la mejor asimilación y enseñanza de esta, así como su implementación eficaz en la sociedad y la posibilidad de revertir la presente cultura de la violencia. Lo que motivó que los estudios sobre la paz se centraran en construir un concepto mucho más rico, amplio y tangible en el que se pudiera, de cierta manera, palpar, enseñar e instaurar esta, con el fin de edificar una cultura de paz en la sociedad, en la que prevalezcan valores como respeto, justicia, equidad, comunicación, colaboración, empatía y cooperación, entre otros, que sirven como reductores o anuladores de la violencia. La paz, definida desde la perspectiva positiva, se entiende como aquella basada en la justicia, generadora de valores positivos y perdurables capaces de integrar política y socialmente, y de generar también expectativas que contemplen la satisfacción de las necesidades humanas, misma que se edifica día a día. Cada vez que afrontamos un conflicto de manera creativa, tomamos una decisión en la que integramos el punto de vista de los demás, dialogamos, trabajamos en forma cooperativa, cultivamos nuestras relaciones interpersonales, aceptamos una diferencia y nos comprometemos con los valores humanos. Paulo Freire afirma que la paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social. De este modo, podemos observar que el concepto de paz es inseparable del concepto de justicia con todos los niveles, internacional, social e interpersonal, con lo que se concluye que la paz no es otra cosa que la síntesis de la libertad, la justicia y la armonía. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, concibe la paz bajo este enfoque, al enfatizar que ésta significa mucho más que la ausencia de la guerra, y amplía su concepto a términos como justicia y equidad para todos como base para la convivencia de armonía y sin violencia, tanto que en el presente como para las generaciones venideras. El análisis de las características de la paz se realiza desde dos enfoques distintos, desde las perspectivas negativa y positiva. Cuando estudiamos la paz en su aspecto negativo, podemos observar que al tratar de conceptualizarla, nos encontramos con un limitante, pues se le suele reconocer únicamente como la ausencia de conflictos bélicos, es decir, la paz solo se centra en el estudio de la violencia directa. Por tal razón, el concepto de paz es estático, sin contenidos palpables, lejano, en el sentido que es vista como potestad exclusiva de los estados, frágil y por ende manipulable.
Si enfocamos a la paz en un sentido positivo, observaremos que su conceptualización es mucho más amplia, pues no se limita de manera exclusiva al estudio de la violencia directa. Analiza también todos los demás aspectos estructurales y culturales que fomentan, mantienen o inciden a las actitudes violentas, enriqueciéndose con elementos que facilitan su asimilación y representación, acercando a la sociedad la idea de que ellos mismos pueden alcanzarla al incorporar valores como el respeto, la justicia, la equidad, la comunicación, la colaboración, la empatía, la cooperación y la no violencia. Valores que fortalecen la estructura social y otorgan a la paz un dinamismo, al considerarla como un proceso que se construye día a día. A lo largo de la historia, el concepto de paz ha ido evolucionando para concordar con las necesidades de la sociedad. Para ejemplificar el trayecto que ha recorrido y como también se ha tomado como referencia a Vicent Fisas, quien en 6 pasos concatena la marcha de este término. Primero, nos dice, la ausencia de la guerra es lo que determina la consecución de la paz. Cuando se dan por terminadas las hostilidades entre dos estados o grupos, como por arte de magia se instaura la paz. Este concepto de paz es muy limitado, pues para su definición requiere del fenómeno guerra y el hecho bélico. Como verán, acá toca 2 puntos, el fenómeno y el hecho, al grado de que sin estos la paz carece de contenido palpable. 15 Wirig, reconocido investigador del fenómeno de la guerra, en 1941 sugirió que la paz debía ser considerada como un equilibrio de fuerzas en el sistema internacional, es decir, un equilibrio dinámico de los factores políticos, sociales, culturales y tecnológicos. Cuando el equilibrio se ve perturbado es cuando se originan los conflictos bélicos, por lo que es necesario hacer lo posible para restaurarlo. 3. Los términos descritos fueron clasificados por Johan Galtung en 1963 como términos negativos, porque solo buscan el cese de las hostilidades violentas, es decir, de las guerras. Para el citado autor es necesario cambiar la concepción general de la paz en su estado negativo por una concepción positiva, que centre su objetivo en la eliminación o disminución de todo tipo de violencia. En las décadas de 1970 y 1980, los términos propuestos por Galtung se extendieron con gran rapidez. En esta época, algunos investigadores denominaban a la paz como paz feminista. Esto a razón de que consideraban que las guerras eran formas masculinas de solución de conflictos, así que usaban este dualismo maniqueísta para identificar a la paz. La nueva noción de paz incluía no solo la evolución de la violencia organizada a nivel macro como las guerras, sino también a nivel micro como la violencia en casa. 5. En la década de 1990 surgió la idea de contemplar la paz de manera holística, dándole un alto valor
a la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. 6. Hacia mediados de la década de 1990 surgió la teoría de la paz holística interna y externa, que también incluye aspectos espirituales. Con el tiempo, las investigaciones en torno a la paz también han evolucionado. Al principio, en la década de 1940, las investigaciones se centraban únicamente en buscar las soluciones para evitar el surgimiento de conflictos bélicos tan crueles y despiadados como los sufridos por la comunidad internacional a principios del siglo XX. En la década de 1950, las investigaciones sobre la paz concentraban sus esfuerzos en la posible eliminación de las armas nucleares, en gran medida por el miedo de la aniquilación total, debiendo al vaivén de los constantes enfrentamientos entre los dos grandes sistemas reinantes en aquella época, el capitalismo y el socialismo, que culminaron con la aparición de la denominada Guerra Fría. Este gran acontecimiento fue un importante punto de inflexión para las investigaciones sobre la paz. Durante las décadas de 1970 y 1980, en sus investigaciones incluyó diversos aspectos como los derechos humanos, los problemas medioambientales, la economía del militarismo, conflictos regionales, los marcos jurídicos internacionales, acción y teoría de la no violencia, movimientos sociales y cambios revolucionarios en las sociedades, resolución de conflictos, psicología social, perspectivas éticas y religiosas, cultura y paz, y técnicas de educación para la paz. El desarrollo de las investigaciones sobre la paz ha supuesto un avance y una renovación sustancial en ciencias como la politología, la sociología y las relaciones internacionales, haciendo que éstas se centren en los valores concretos de la paz y fomentando la cooperación interdisciplinaria entre investigadores de las ciencias sociales y disciplinas diferentes. También es importante hablar de los movimientos pacifistas. La idea de la cultura de paz no habría sido lo que es en la actualidad sin la existencia previa de intelectuales religiosos, artistas, juristas, grupos y miles o tal vez millones de personas anónimas que influyeron notablemente en la historia y que sirvieron de base para las instituciones pacíficas que configuraban tiempo después la cultura de paz. Sin embargo, también es importante mencionar las culturas antiguas, las raíces más antiguas de las instituciones pacifistas tienen sus orígenes en las religiones. En las religiones orientales se habla de una especie de no acción jainismo del fruto de la piedad hacia los seres, budismo o de pasividad Baiti. Los monjes profesaban la no violencia y ésta se arraigó con profundidad en la cultura oriental. Por su parte, en la cultura occidental, el pacifismo profesado por Jesucristo, profeta y maestro de la tradición judeo-hebraica, erigió una de las posturas pacíficas que más han trascendido y prosperado en la historia y configuró una doctrina
caracterizada por el amor. El axioma ético de Jesús no busca el poder ni ser el más fuerte. No responde a la violencia con violencia, sino que intenta buscar y encarar una serie de valores, como ser la humildad, el servicio al prójimo, el amor, la comunidad, la justicia y la paz. El legado del dogma de Jesucristo fue practicado con gran fidelidad por las comunidades cristianas primitivas, en las cuales la norma imperante era el pacifismo. Pero todo esto cambió cuando el emperador romano Constantino impuso el cristianismo como religión oficial para el imperio. Este acontecimiento tuvo una repercusión en la paz debido a que la iglesia post-constantiniana dejó de estar interesada en la práctica de la ética pacifista de las primeras comunidades cristianas y optó por limitar las acciones violentas como la guerra. Solo algunos grupos minoritarios contribuyeron a que las prácticas de los primeros grupos cristianos no cayeran en desuso, a los que se les denominó heterodoxos o herejes, por lo que fueron perseguidos. Estos dos grupos y sus doctrinas decidieron tomar caminos muy diferentes. El primer grupo, la Iglesia post-constantiniana, se dedicó a limitar las acciones violentas contra los componentes eclesiásticos y sus propiedades, para luego extenderse a otros actos y sectores, como los agricultores y los pobres. Esta protección se realizaba mediante un salvoconducto, el cual se basaba en la Pax Dei o paz de Dios. Durante esta época, la Iglesia como institución pacificadora, desde la perspectiva de la paz negativa, limitaba los acontecimientos bélicos o actos violentos, prohibiéndolos según la temporada, es decir, en determinados periodos que para la Iglesia son importantes, como la Navidad, la Pascua, la Cuaresma, etc. De igual manera, circunscribía las causas por las que se podía declarar una guerra, se consideraba justa cuando su origen provenía de una defensa ante un ataque previo. El intento de reivindicar la paz y el bien común, y siempre bajo el sentimiento de justicia y nunca el de venganza, entre otras. El segundo grupo, los heterodoxos, se oponían radicalmente al uso de las guerras para resolver disputas, señalando la no violencia como instrumento contra el mal. Quizás los antecedentes más antiguos de estos grupos los encontramos en los siglos V y XV después de Cristo, los cuales continuaron con las prácticas del pacifismo profesado por los primeros cristianos. A lo largo de la historia podemos identificar a los bogomiles, los cátaros, los huistas, los balsanes, los hermanos chescos, etc. En 1324, Marsilio de Pauda, con su obra El Defensor Pacis, el defensor de la paz, la cual hace referencia a que la paz debe ser entendida como la base indispensable del Estado y como condición esencial de la actividad humana. En el siglo XVI, las acciones realizadas por Erasmo de Rotterdam
y Martín Lutero dieron como resultado las creaciones de iglesias protestantes, como los anabaptistas, los que vuelven a bautizarse, quienes desarrollaron ampliamente una postura pacifista, en la que rechazaron participar en actividades que implicaban la violencia, la guerra, el uso de armas, la pena de muerte y hasta los impuestos de guerra. Algunos grupos pertenecientes a estos movimientos, a pesar de las persecuciones y difamaciones que sufrieron a lo largo de la historia, han sobrevivido hasta la actualidad, como los menonitas y los amís. Erasmo de Róterdam es considerado el padre del irenismo moderno. Para él, la paz significaba un reino floreciente, ciudades bien construidas, campos bien cultivados, sociedades honestas. En otras palabras, sociedades donde los ciudadanos fueran felices. Ya en los albores del siglo XVII aparecieron en escena los cuáqueros, la sociedad religiosa de los amigos, quienes mostraron otro cariz del pacifismo. Es más, se les reconoce como iglesia de paz según el fundador Jorge Fox. El propósito de los cuáqueros consistía en buscar la paz y perseguirla. El pacifismo es planteado como la lucha contra la violencia estructural e institucional, concentrando sus esfuerzos en abolir el racismo, la injusticia social y económica, como también la pena capital. El primer tratado sistemático sobre el derecho internacional acaeció en 1625, obra del jurista francés Hugo Grocio, quien difundió en toda Europa las ideas de la Escuela de Salamanca. Grocio logró aglutinar las ideas de Francisco Vitoria y éstas se convirtieron en la base de su libro, El derecho de la guerra y la paz, el cual analiza, entre otras cosas, conceptos como la guerra justa e instituciones del derecho privado, e intentó también establecer un sistema que permitiera a los gobiernos negociar entre sí dentro de un marco jurídico. En el siglo XVIII destaca la imagen de Immanuel Kant, quien creía con vehemencia que la paz en el mundo era posible mediante el establecimiento de un orden jurídico y un sistema que propicie las estructuras necesarias para que los gobiernos actúen en favor de la paz. Kant inmortaliza sus ideas en su obra La paz perpetua, título que supuestamente surge cuando el anuncio de una posada ironizaba que las mismas se alcanzaba hasta que nos encontramos en las entrañas de un cementerio. En México, el 15 de julio de 1867, Benito Juárez, presidente de México, durante el periodo de la Reforma, pronunciaba ante el Congreso de la Unión el solemne discurso en donde encontramos su frase más célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El país se encontraba inmerso en constantes eventos violentos desde hace varios años entre conservadores y liberales, por lo que Juárez hacía un llamamiento al pueblo mexicano para que encamine todos sus esfuerzos a la obtención y consolidación de la paz, y que, bajo la tutela de la misma, se respeten los derechos de todos los habitantes de la República. Tenía la convicción que con el inviolable respeto de las leyes se podía alcanzar el bienestar y la prosperidad de la nación.
esfuerzo que dio grandes frutos en el futuro, al convertirse México en un país de paz que rechaza participar en los actos bélicos. León Tolstoy es señalado por la historia del pacifismo como el personaje que intuyó y empezó a construir el puente entre el pacifismo histórico y la no violencia contemporánea. Tolstoy creía firmemente que la ley del amor era universal y la cúspide de todas las religiones que las enseñaba de Cristo erigieron el principio de la no resistencia en contraposición a la violencia. Por ello, Tolstoy rechazaba no solo la violencia, sino además el servicio militar y hasta los impuestos de la guerra. Él consideraba que era posible el desarrollo de una sociedad ideal regida bajo los principios de la no violencia. Si bien Tolstoy empezó a alzar el puente entre el pacifismo histórico y la no violencia, desde un punto de vista cristiana, Mohandas Gandhi, un indio lector y amigo de Tolstoy, lo levantó del todo partiendo el mundo oriental. Gandhi comienza a utilizar la no violencia como instrumento de cambio y transformación social y política, para tratar de invertir las injusticias de que era parte del pueblo hindú. El movimiento de Gandhi se denominó Satyagraha, que literalmente se traduciría como agarrar la verdad o sostener la verdad, y radicó básicamente en dos técnicas. La primera consistía en no brindar apoyo alguno ni ser partícipe de acciones que permitieran y perpetuaran injusticias. A esta técnica se le conoce como no cooperación. La segunda, denominada desobediencia civil, se basa en la censura e insubordinación de la norma o ley, que representa apuntarle la injusticia. Siglo XX. Nos referimos al personaje más famoso y reconocido del mismo, según la revista Time, Albert Einstein, galardonado por el Premio Nobel de Física, quien siempre se manifestó abiertamente antibelista y partidario del pacifismo y socialismo, por lo que horrorizado por el poder destructivo de la bomba atómica y en compañía de varios científicos, buscó la manera de impedir su uso en un futuro. Uno de los primeros proyectos del Pujuan Movement, movimiento pacífico creado con esa finalidad y fundado por varios científicos, entre ellos por Albert Einstein y Bertrand Russell, fue la creación de la revista Bulletin of the Atomic Scientist, la cual se convertiría en la voz que pregonaba la responsabilidad social de los científicos y los peligros y consecuencias de la guerra nuclear. Martin Luther King, quien encabezó el movimiento de protesta pacífica por los derechos civiles afroamericanos, es recordado como uno de los más grandes oradores, líderes y héroes de la historia de Estados Unidos de América y de la historia moderna de la no violencia. Sus esfuerzos consiguieron la proclamación de los derechos civiles y el derecho al voto para la raza afroamericana, lo que le valió ser acreedor del Premio Nobel de la Paz
en 1964. Aung San Suu Kyi encabezó un movimiento pacífico en Birmania en el año de 1988 contra la dictadura militar que gobernaba ese país. Aung San Suu Kyi, al observar las represiones sangrientas que eran objetos los manifestantes, quienes querían el establecimiento de un sistema democrático, comenzó a viajar por el país organizando un movimiento a favor de los derechos humanos y la instauración de un régimen democrático. Como resultado de su incesante empeño por establecer un régimen democrático que vele las garantías de los derechos humanos, es considerada uno de los símbolos mundiales de la lucha por la democracia, la libertad y la resistencia pacífica frente a la opresión. Nelson Mandela, activista político sudafricano, que lideró el movimiento contra el apartheid, sistema segregacional que establecía la división entre los grupos raciales en Sudáfrica. La herramienta seleccionada por Mandela fue el diálogo transformativo, un verdadero diálogo por la paz que fomenta la empatía, la solidaridad, el respeto a la tolerancia, la práctica de la no violencia y la justicia social en el pueblo sudafricano, que les permitiera superar las tensiones y sufrimientos vividos por largos años. Como podemos observar, la no violencia ha sabido demostrar su gran influencia en los movimientos sociales y de acciones colectivas en favor especialmente de los derechos civiles de las minorías raciales desposeídas, de la lucha contra el apartheid, de la defensa de los derechos de las mujeres y los niños, de los movimientos por el desarme y el pacifismo, de grupos con formas de vida alternativos de comunas o movimientos vecinales. Las investigaciones en torno al tema de la paz surgieron de la necesidad de encontrar un equivalente moral y científico a la guerra. Y fue precisamente después de los dos grandes conflictos bélicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y del potencial holocausto nuclear de la Guerra Fría, que comienza a fraguarse una teoría de la paz mucho más profunda y coherente y compleja. Como resultado de lo anterior, aparece en escena la irenología, ciencia que acapara las investigaciones acerca de la paz. Uno de los máximos y más conocidos referentes de esta corriente es Jonan Galtung, autor de una importante serie de artículos y libros, todos concernientes a la sociología de la paz y fundador en 1959 del primer instituto para la investigación de la misma, el International Peace Research Institute of Oslo. Una de sus grandes virtudes, como lo ha señalado Freud, es la asociación de los fenómenos de la violencia y el conflicto. La tesis fundamental de Galtung es que las culturas violentas y las estructuras violentas no se pueden solucionar mediante la violencia, pues ello llevaría a nuevas estructuras violentas y además reforzaría una cultura bélica. La forma de romper este círculo vicioso es anteponer una cultura
y una estructura de paz donde existan los mecanismos necesarios para solventar los conflictos por medios no violentos. El vocablo irenología proviene del griego eirene, que significa paz, y logos, que significa ciencia o tratado, de tal manera que puede ser considerada la ciencia que estudia la paz. Esta es definida por Starke como el cuerpo de teorías, conceptos, hipótesis, principios, generalizaciones, leyes generales, deducciones y proposiciones formuladas acerca del tema de la paz, dirigidos a identificar fuerzas y condiciones que desde una perspectiva positiva ayuden al mantenimiento de un régimen pacífico. Uno de los principales logros de la irenología fue concebir al fenómeno paz como la condición óptima de la sociedad, la cual se empeña en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. La irenología vincula a los métodos alternativos para la transformación pacífica del conflicto más con la paz, en especial a la meditación, la cual consideramos una de las vías más óptimas para el fortalecimiento de una cultura de la paz, porque auxilia a fundar un entorno pacífico y ayuda a transformar los conflictos en ideas, fomenta el diálogo, la empatía, la solidaridad, la no violencia, la comprensión, la integración, la creatividad, la participación y el consenso, elementos de carácter sine qua non de la paz. Los investigadores pertenecientes a la irenología, entre ellos Galtung, no desean la desaparición de todos los conflictos. Lo importante es crear sistemas que transformen los conflictos con la utilización de métodos o vías pacíficas, por lo que el adagio romano corresponde a esta escuela sería si vis pacem, para pacem, si quieres paz, prepara la paz. Terminando este capítulo, les invito a la siguiente clase. Gracias, señores estudiantes.